Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar digamos, esta nueva modalidad virtual que nos toca en función de los acontecimientos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo pensé o lo que voy a tratar de hacer con esta modalidad de clases es, primero, hacer un repaso de las clases presenciales que tuvimos y ir avanzando de a poquito con los temas del programa y también haciendo las ejercitaciones en función de cada uno de los temas del programa. Nosotros lo que habíamos visto al principio de la clase básicamente era que la actividad turística era una actividad de tipo socioeconómica que se presentaba como un fenómeno novedoso, sobre todo a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ese fenómeno, que es un fenómeno observable y que tiene impactos tanto en los receptores como en los emisores de turismo, tanto a nivel local como a nivel internacional, puede ser abordado, y esa es una de las dificultades que tiene esta actividad, puede ser abordado desde dos maneras. Una primera manera tiene que ver con cuando uno es participante o participa de ese fenómeno, es decir, lo practica, sea tanto como turista, sea tanto como empresario, sea tanto como representante de algún sector gubernamental que regula la actividad, o también ese fenómeno puede ser analizado, estudiado, generar proyecciones en función de esos estudios, analizar, generar datos para tratar de entender la complejidad que tiene el fenómeno. Desde el punto de vista económico, la complejidad que tiene el fenómeno, que este fenómeno es un acto de sucesivos consumos a lo largo de, digamos, de un periodo de tiempo, y esa cantidad de consumos se concretan, vamos a decir así, en el lugar de destino. Una de las particularidades. La otra particularidad es que uno genera un acto de consumo de todos los elementos que conforman la cadena de valor del sector turismo, y por ese consumo genera un pago que se adelanta por una promesa de consumo en un lugar que no es el de la propia residencia habitual. Eso, digamos, como también lo vimos en clase, tiene que ver en parte con que el turismo es parte, dentro de los sectores de la economía, es parte del sector servicios. Pero eso vamos a ir avanzando un poquito más adelante. Retomando lo que les mencionaba, nosotros podemos participar del fenómeno turístico como consumidores, participar del fenómeno turístico como empresarios, participar como miembros del sector público del turismo, digamos. Ahora bien, también lo podemos analizar y lo podemos estudiar. ¿Y cómo se analiza y cómo se estudia? Obviamente con un método, que es el método científico, ¿sí? El método científico tiene básicamente dos áreas, una área, o digamos dos aspectos. El método científico que se aplica a las ciencias físico-matemáticas, en donde hay posibilidad de manipular determinados elementos, ponerle determinado tipo de estímulos y contrastarlo con otro grupo al que no se le ponen estímulos, y ver en función de la comparación cuáles son los cambios y formular hipótesis en ese sentido. Ese es el método de las ciencias físico-matemáticas. El método de las ciencias sociales es diferente. Diferente porque por la naturaleza propia de las cosas que analiza. No se puede manipular al estudio de las ciencias sociales porque básicamente es un estudio del hombre. Entonces hay distintas cuestiones vinculadas al método de las ciencias sociales, con determinado tipo de métodos. No se puede hacer un método experimental, pero sí se pueden hacer métodos comparados, métodos de estudios de caso, etcétera, etcétera, que se estudian en ciencias sociales. Retomando, para el análisis científico del turismo, el método que se utiliza es el método científico de las ciencias sociales, ¿sí? Y para esto yo les había mencionado que
durante las primeras clases, para todo esto que venía yo mencionando, que los griegos tienen dos palabritas que ilustran esto que yo les decía del turismo. Esta cuestión de que el turismo puede ser consumido, vivenciado por las personas que practican esa actividad, las personas que se van de viaje, y también puede ser analizado. Y los griegos en este sentido tenían dos palabras. Una palabra era la doxa y la otra palabra era la episteme. ¿Doxa qué significa? Doxa significa el saber que nosotros tenemos mediante la observación de nuestra propia experiencia. Se traduce también muchas veces, sin sentido peyorativo, sino desde el punto de vista sociológico, la doxa como el conocimiento vulgar. Contrastándolo ¿con qué? Con la episteme, que es el conocimiento de la observación de un fenómeno, y ese fenómeno es explicado desde el punto de vista científico, es decir, se dan razones de por qué ese fenómeno ocurre, o se intenta dar razones de por qué ese fenómeno ocurra. Doxa, conocimiento vulgar; episteme es conocimiento científico demostrable. Yo puedo decir que el crecimiento de la actividad turística a partir de la Segunda Guerra Mundial fue un crecimiento progresivo de 25 millones de viajeros en la década del 50 a los 1.100 millones que existen en la actualidad, a un ritmo de crecimiento del 6,5%, y eso es episteme, que quiere decir que esa formulación que yo hago o esa verificación que yo estoy dando está basada en una verificación empírica y con datos contrastables en función de esto. También les mencioné en la clase que desde el punto de vista científico, digamos, la actividad turística lo que necesita es herramientas de tipo de otras ciencias, de otras disciplinas que fueron agregándose a lo largo de el estudio o de los papers que se escribían para intentar de explicitar ese fenómeno. Entonces, conocimiento científico, doxa, episteme. El turismo puede ser abordado desde el punto de vista científico y puede ser abordado desde el método científico aplicado de las ciencias sociales, y nosotros en la cátedra lo que establecimos que el método para, yo utilizo para explicar los diferentes elementos que componen el sistema turístico es básicamente la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas es una teoría que ya tiene muchos años, que se aplica tanto a las ciencias sociales como a la biología, etcétera, o a la cibernética, y básicamente los elementos básicos que tiene la teoría de los sistemas son los siguientes. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí y se intercondicionan. ¿Cuáles son los elementos que tiene el sistema? Los elementos que tiene el sistema son el input, el sistema propio, el output y el proceso de retroalimentación. El sistema tiene una serie de características también que está inserto dentro de un ambiente. De ese ambiente, el sistema se nutre, toma determinados elementos que tiene el ambiente que entran como demandas al sistema. Ese sistema, por un proceso complejo, transforma esas demandas y vuelve a mandar al ambiente respuestas en función de esa demanda. Por el proceso de retroalimentación o feedback, esa respuesta se transforma en una nueva demanda y hace que el sistema esté en equilibrio constante. Es como que si estuviera siempre en movimiento en función de ¿qué? De la apertura que tiene el sistema al ambiente. Por eso los sistemas no son estáticos, sino que los sistemas son dinámicos.
Esta teoría entonces tiene la ventaja de dos cosas. Primero, poder proyectar cómo es la evolución de un fenómeno, en este caso el fenómeno turístico, a través de la dinámica que tiene el sistema, del constante movimiento, pero también en términos de Saussure o términos lingüísticos, uno puede parar el sistema, sacar una foto de ese sistema, analizarlo y luego generar conclusiones en función de ello. Es decir, que al sistema se lo puede ver o analizar en términos diacrónicos, como mencionamos en la clase, y en términos sincrónicos. Es decir, diacrónicos es viendo toda la evolución, la famosa palabra vulgar de la película de cómo va evolucionando el sistema, o una foto, es decir, parar algo y analizar un fenómeno concreto. Ejemplo, en términos actuales, nosotros podemos ver en términos diacrónicos y sincrónicos la crisis que estamos viviendo ahora desde el punto de vista sanitario y cómo impacta en el sistema turístico. Naturalmente, si uno observa el fenómeno, claro que impacta de una manera casi diría brutal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los movimientos turísticos mundiales están parados en función de esto, o no se generan en función de esto. Es más, muchos de los vectores de transmisión de la enfermedad tienen que ver con algunos de los elementos propios del sistema turístico, como es el transporte. Tanto el transporte aéreo como el transporte, por ejemplo, en el caso del transporte de cruceros. Entonces, si nosotros en términos diacrónicos o sincrónicos sacamos una foto, vemos cuánto impacta el fenómeno del coronavirus en este tema, ¿sí? Pero también podemos, analizando el funcionamiento del sistema, podemos ver cómo el sistema puede evolucionar. La evidencia empírica hace que podríamos inferir que una vez que pase este fenómeno, el sistema turístico o los movimientos turísticos mundiales van a volver nuevamente a recuperarse o a crecer. ¿Será de la misma manera? ¿Será tomando más previsiones? Eso no lo sabemos. La evidencia empírica lo que muestra en función de las crisis que ha tenido el sistema, tanto sanitarias como la gripe aviar o la gripe la gripe A, vulgarmente conocida, o los atentados en las Torres Gemelas y todo lo demás, uno lo que ve es que el turismo naturalmente cae en función de estas crisis. ¿Por qué? Porque son elementos que no controla el propio sistema y además, pero una vez que pasan esas condiciones, el sistema vuelve a recuperarse naturalmente. Eso lo muestra digamos, la evidencia empírica. ¿Y por qué? También hay hay una explicación de tipo económica. En realidad lo que se hace, digamos, en este tipo de consumos es postergar una decisión de consumo que eventualmente la podemos recuperar en el futuro cuando las condiciones sean más estables. Repito, puede que el sistema obviamente se va a modificar por estas cuestiones de tipo ambiental y demás, pero lo que les quería mencionar es este ejemplo de cómo digamos, el sistema tiene elementos no controlables y cómo el ambiente influye en su desarrollo. También dijimos que desde el punto de vista sistémico y desde el punto de vista digamos, de cómo se nutre del ambiente, nosotros podemos explicar por qué el turismo fue evolucionando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a 25 millones de habitantes a 1.100 millones de viajes, dije habitantes antes, de viajes, en la actualidad, antes del fenómeno de la pandemia mundial. Utilizando el método científico o utilizando, digamos, diferentes elementos ambientales para explicar esto, los fenómenos sociales y los fenómenos socioeconómicos como son el turismo no tienen razones unicausales de por qué va evolucionando o fue evolucionando, digamos, el turismo o tuvo un crecimiento constante a un ritmo del 6,5% cada año.
Y nosotros habíamos visto en clase que agrupamos esos factores ambientales que generaron o permitieron las condiciones para que el turismo sea considerado como es considerado actualmente. Un primer grupo de factores que dijimos son factores de tipo económicos, como por ejemplo el que es, digamos, en promedio, esto también lo mencionan en la clase, hay millones de ejemplos, digamos, de lugares de pobreza o continentes con pobreza, como es el continente africano, o zonas de pobreza incluso en los países industrializados. Lo que sí vemos es un crecimiento promedio de la renta de las personas a nivel mundial. Ese crecimiento promedio de la renta a nivel mundial y de las condiciones de ese mejoramiento generaron condiciones ambientales como para que el turismo se desarrolle. Es decir, un primer grupo de factores tienen que ver, ambientales, tienen que ver con factores de tipo económicos. Otro grupo de factores que también habíamos mencionado en la clase tienen que ver con factores de tipo sociales, Entonces, las conquistas sociales de los grupos, de las minorías, de la humanidad, digamos, a lo largo de los años. Básicamente esas conquistas sociales fue, digamos, básicamente el derecho al salario, el derecho a las vacaciones pagas, el derecho a las 8 horas de trabajo, etcétera, etcétera, que generaron condiciones de tipo sociales para que, interactuando con los factores económicos, el turismo tuviera la plataforma como para poder desarrollarse, ¿sí? Les mencioné el tema de los derechos sociales, de las vacaciones pagas, y que generó también, digamos, la utilización del tiempo libre o actividades de ocio, ¿sí? Esto yo también siempre lo menciono en mis clases, es que el consumo turístico no es un consumo de tipo lineal, en el sentido de todas las personas en su tiempo libre van a generar actos de consumo turístico. ¿Por qué? Porque el turismo tiene muchos competidores o muchos consumos sustitutos que dependen obviamente de la voluntad de los consumidores y de las acciones de marketing que se hagan, de las acciones de incentivar al consumidor para el consumo de determinado producto, en este caso un servicio como es el turismo. Eso es en cuanto a factores sociales. Y el último grupo de factores que, repito, generaron las condiciones para que el turismo tenga su actual conformación, tienen que ver con factores de tipo tecnológicos. Esos factores de tipo tecnológicos tienen que ver básicamente con el desarrollo del transporte, en la eficiencia del desarrollo del transporte, tanto el transporte ferroviario, pero fundamentalmente del transporte aéreo. Al principio de la curva de crecimiento del turismo, digamos, en donde también se desarrollaba el transporte aéreo, hablo de la década del 60, 70, 80, mediados de los 90, el transporte aéreo era utilizado, obviamente, para los viajes de larga distancia, pero era utilizado por las élites. No estaba masificado el consumo, el transporte aéreo. Y eso tiene que ver con una serie de cuestiones que son propias del transporte aéreo, como los costos fijos que tiene que afrontar el transporte aéreo, básicamente el combustible y los servicios de tierra de los aviones, es decir, los aviones cuando no están en vuelo, lo que generan son muchos costos fijos y, digamos, no posibilidades de financiamiento de los pasajes aéreos y todo lo demás. La industria del transporte aéreo fue siendo cada vez más eficiente, lo que permitió que cada vez más personas pudieran acceder a ese tipo de servicios de transporte, que antes estaba, repito, reservado a una élite. ¿Cuál es
¿Cómo uno puede verificar empíricamente esta cuestión? Bueno, básicamente es en el desarrollo de nuevas líneas aéreas, en la cantidad de pasajeros transportados año, que se vinculan naturalmente con el crecimiento de la actividad turística, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los factores también tecnológicos tiene que ver con la aplicación de nuevas herramientas, básicamente herramientas de tipo informático, a la actividad turística, en primer lugar, y en el mundo en términos generales. El primer elemento que tiene que ver con la aplicación de tecnología a la actividad científica tiene que ver con los sistemas globales de distribución. ¿Qué son los sistemas globales de distribución? Son los sistemas que tienen las compañías aéreas y otros prestadores de servicios, como son las rentadoras de auto, etcétera, etcétera, para generar o para poder ver de manera inmediata e instantánea cuál es la disponibilidad tanto de rutas, tanto de tarifas más convenientes, tanto de capacidad del avión, etcétera, etcétera, de manera instantánea, online, de manera, como dije, instantánea. En términos históricos, esto es, digamos, reciente, porque hasta mediados de la década del 80 no existían los sistemas globales de distribución o eran incipientes, y toda esta cuestión de, digamos, la inmediatez no existía, con lo cual las compañías aéreas o otros intermediarios como las agencias de viaje que venden pasajes aéreos, digamos, se tardaban muchísimo más tiempo en construir una tarifa y ver cuáles eran las disponibilidades. La tecnología de la época era o el teléfono y unos manuales muy grandes para la construcción de rutas. ¿Qué quiere decir? Quiero decir con esto que esto naturalmente generó condiciones para que el turismo tenga cada vez más condiciones ambientales para que se pueda desarrollar. Ni que hablar de las nuevas tecnologías con los teléfonos móviles, en donde cualquier consumidor o cualquier turista, sea potencial o sea real, puede conocer de manera inmediata cómo es la habitación del hotel que va a consumir en su viaje, o cómo es el circuito guiado a través de un tutorial de algún teléfono para hacer un tipo de una visita, etcétera, etcétera. Resumiendo, digamos, el crecimiento del turismo mundial, cómo se ve o cómo vemos cómo funciona el sistema turístico. Vemos que el crecimiento del sistema turístico mundial tiene que ver con determinado tipo de factores que son tomados desde el ambiente, ¿vale? Esos factores que son tomados desde el ambiente se agrupan, o yo los agrupo, factores económicos, factores sociales y factores tecnológicos, que hicieron que el turismo tenga la configuración que tiene en la actualidad. Eso es la primera parte que nosotros vimos en las clases presenciales. Otra de las cuestiones que estuvimos desarrollando tienen que ver con cuáles son los elementos del sistema turístico. Dijimos que el sistema turístico estaba inserto dentro de un ambiente, pero nos falta ver qué elementos tiene. Entonces, lo que mencionamos es que el sistema turístico es como una caja a la cual nosotros durante el correr de las clases le vamos a ir agregando los elementos del sistema turístico, pero los iniciales son un centro emisor y un centro receptor que se vinculan a través de dos flujos. Un flujo que se denomina flujo real, que es el flujo visible, es decir, las personas que se trasladan desde su lugar de residencia habitual a su lugar de destino, y tiene un flujo que no es un flujo tan visible, que se denomina flujo monetario, que es el traslado espacial de la renta que se gana en el lugar de residencia habitual, que se traslada al lugar de destino, generando los impactos económicos que nosotros comenzamos a analizar a lo largo de las primeras clases presenciales. Esos impactos tienen que ver con efectos económicos sobre
digamos, sobre el receptor, ¿sí? Durante muchos años, y la bibliografía en materia de turismo no fue muy clara en esto, se trató de explicar los viajes, a los viajes si un traslado era efectivamente turístico o no, a través de las motivaciones de los viajeros o a través de muchas otras razones. Ahora bien, desde el punto de vista sistémico, lo que permite establecer si un movimiento turístico es o no lo es, tiene que ver no con el flujo real, sino tiene que ver con el flujo monetario. Es decir, que aquel traslado de un centro emisor a un centro receptor que no genere traslado espacial de la renta, es decir, que no genere flujo monetario, no es un traslado turístico. Aquel otro que sí genera traslado espacial de renta al centro receptor, ese sí es un fenómeno específicamente turístico. En función de esta conceptualización, uno puede generar inmensa cantidad de tipologías, inmensa cantidad de diversificación de productos, en función de que cualquier traslado que genere traslado espacial de la renta es un traslado turístico. Por ejemplo, IBM Buenos Aires manda a hacer determinado tipo de actividad a un empleado suyo a IBM Nueva York. Cualquiera podría decir que ese traslado es por trabajo, o es un traslado de un stage o de una capacitación o algo de eso. Eso es un error de tipo conceptual. ¿Por qué? Yo tengo que ver si se genera efectivamente traslado espacial de la renta desde IBM Buenos Aires a IBM Nueva York, y si eso efectivamente se da, es decir, le pagan una determinada cantidad de viáticos, le pagan el pasaje aéreo, le pagan el hotel, y la persona se lleva el dinero y lo gasta en Nueva York, eso va a generar un impacto económico, un efecto multiplicador en la ciudad de Nueva York en función de ese traslado espacial de la renta. Consiguientemente, digamos que lo que permite diferenciar un traslado turístico de aquel que no lo es este fenómeno del traslado espacial de la renta o este flujo monetario. Entonces, resumiendo, el sistema turístico, como lo comenzamos a construir, se inserta dentro de un ambiente del cual se nutre, el cual lo modifica, el cual va generando, digamos, de diferentes adaptaciones al medio. Agrupamos los factores que hicieron que el turismo pueda crecer a un ritmo de crecimiento del 6,5% anual, y luego comenzamos a desandar cuáles son los elementos que tiene el sistema. Los elementos que tiene es un centro emisor, un centro receptor y dos flujos. Un flujo real que no establece un traslado específicamente turístico, y un flujo monetario que sí permite diferenciar un traslado turístico de aquel que no lo es. Espero haber sido claro con esta primera charla. Uno tiene que adaptarse en función de esto, me falta el pizarrón, faltan un montón de cuestiones, pero cualquier duda ustedes la pueden, digamos, hacen las preguntas a través del aula virtual. En el próximo encuentro vamos a ir viendo bien los factores económicos que influyen sobre la demanda turística, que ya los habíamos visto en clase, pero eso lo dejamos para una próxima reunión. Así que muchas gracias y quédense en casa.